preocupa mucho la soledad, tanto de las personas con discapacidad intelectual como de sus familias. Y sabemos que eso es un factor que incide en la salud mental de todas las personas. Entonces, con esta idea hemos desarrollado esta actividad que no solo se va a quedar en la actividad con las familias, sino que tenemos previsto también hacer una campaña de sensibilización sobre la soledad y talleres con personas con discapacidad intelectual para que también adquieran recursos para enfrentarse a la soledad que a veces tenemos en estos días que nos ha tocado vivir. ¿De acuerdo? Quería daros la bienvenida y las gracias por haber venido y os voy a ir pasando, le voy a dar paso a nuestra gerente, a Vicen Castillo, para que os dé la bienvenida y presente también a las ponentes. Muchas gracias, Paula. Hola, muy buenas tardes a todas, porque veo que una vez más somos mujeres. Estábamos hablando justo cuando os ibais incorporando a la reunión. Yo, soy Vicen Castillo, como decía Paula, gerente de Plena Inclusión. A los que no nos conocemos, un placer. Quiero daros la bienvenida a todas las personas que os habéis conectado esta tarde para pasar un ratito, porque va a ser un ratito, con nosotras aquí en Plena. Como sabéis, esta es una de las charlas que entra en el ciclo que tenemos programadas este año para todas las familias. La charla de hoy plantea un tema que es vivido por muchas familias y que cuesta de afrontar precisamente porque a veces resulta complicado el tener a alguien con quien compartirlo. El título de la charla es Rompiendo la soledad, que es el objetivo de una situación previa, la propia soledad. En los diferentes núcleos familiares, bajo cualquiera de los modelos de familia existentes, se da la tendencia a dedicar todos los esfuerzos a cuidar, proteger, enseñar, apoyar, acompañar a vuestro familiar con discapacidad intelectual. Es el centro de atención, el foco de las miradas y normalmente el motor de vuestras vidas. Con esta dinámica, el día a día hace que las familias en ocasiones os vayáis olvidando de vuestras necesidades, de vuestras prioridades y que todas estas se coloquen en un segundo plano. ¿Esto es criticable? No. Lo que pasa es que es lo que hacemos habitualmente todos los padres y madres que tenemos hijos o hijas. La diferencia es que cuando nuestros hijos o hijas que no tienen discapacidad lo vivimos como un tránsito, como una fase que en un momento tendrá final, porque vamos trabajando para que sean cada vez más autónomos y más autónomas. En el caso de los familiares con discapacidad intelectual, esto se prolonga más en el tiempo. Y hay veces que se prolonga tanto que ocupa todo el tiempo de vuestras vidas. En Plena Inclusión, tanto familiares como profesionales trabajamos precisamente para conseguir la autonomía de vuestros hijos y de vuestras hijas, de vuestros familiares con discapacidad intelectual. Sabemos que hay circunstancias que dificultan que esto se pueda conseguir en el tiempo y en las condiciones que todos deseamos. Y esto prolonga durante más tiempo esa dependencia familiar. Las familias, en ocasiones, os vais alejando de las amistades, de la vida en sociedad, adaptáis vuestra vida laboral a las necesidades de atención de vuestros hijos e hijas. En muchas ocasiones dejáis de prestarnos atención a vosotras personas y a vosotras familias. Es aquello que nos preguntamos en más de una ocasión de quién cuida al cuidador. Con el paso de los años se genera esa soledad no deseada, no buscada, pero el resultado de haber acompañado toda la vida a vuestros familiares con discapacidad intelectual y no haber sido vosotras acompañadas en el camino. No siempre se encuentran las personas que comparten tus necesidades, tus valores, tus prioridades, no te entienden, no lo entienden, no puedes acceder a espacios inclusivos porque no están adaptados. Son a veces tantas las limitaciones que se opta por abandonar, y abandonar supone quedarse solo o sola mientras los demás continúan andando. Este último año y medio, con la pandemia del COVID, los momentos de soledad nos han venido impuestos. Ha habido personas que ya estaban solas en sus casas y ahora se han visto solas en sus vidas. La imposibilidad de relacionarse ni siquiera cuando vas a comprar el pan ha roto en algunos casos esas pequeñas redes que se habían generado antes, que aunque fueran pequeñas, estaban ahí.
Hoy tenemos la suerte de contar con 2 personas que vienen a romper todo esto, todo lo que yo estoy planteando. 2 personas que vienen a dar pistas de cómo salir de ese círculo vicioso y demostrar que hay otra forma de ver las cosas. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado tanto Paloma Chico como Dolors López, yo la sigo llamando Lola, que hayan estado, que vengan esta tarde a compartir este ratito con nosotras y contarnos todo lo que saben, que es mucho, su experiencia de vida. Así que muy buenas tardes a las 2. Os hago una pequeñísima presentación de cada una de ellas. Paloma es formadora y es dinamizadora en ámbito de discapacidad y es experta por experiencia, conforme decimos en plena inclusión. Ella es madre de una mujer con parálisis cerebral. Paloma, no sé la edad de tu hija. 22 años. De una mujer con parálisis cerebral. Como tú misma dices en tu presentación, poner el foco en el aspecto positivo de la discapacidad sin caer en la negación, fomentar la resiliencia en la familia y sobre todo en el cuidador no profesional a través de la gestión emocional, el autoconocimiento y la comunicación positiva hacen que mi profesión no sea un trabajo, sino una auténtica vocación. Ella es miembro del Observatorio de Familia de Plena Inclusión Madrid y de la UDS de Familia de Plena Inclusión Confederación. Dolors, mi Lola, forma parte del CEFIRE, que és el Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat en Educació Inclusiva. Ella es autora del libro Te Nombro y, entre otras cosas, miembro de la Taula de Prevención del Suicidi del Ayuntamiento de Valencia y experta en situaciones de crisis. Dolors ha colaborado con Plena Inclusión Comunidad Valenciana en varias ocasiones y en breve contaremos nuevamente con su presencia en un curso que hemos organizado sobre el suicidio, un tema que no por ser tabú es menos real y que gracias al esfuerzo, al tesón y a los estudios que Dolors y las horas y el corazón que le ha dedicado se empieza a tratar con el respeto que merece. Yo creo que es momento de que las dos nos cuenten, nos digan y disfrutemos de este rato con ellas. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. No vale emocionar a la ponente porque luego le cuesta un poco. Bueno, yo quiero que sepáis todas, y lo hago público, que yo quiero muchísimo a esta mujer que me antecede y que realmente pienso que es una referente en lo que podría ser el trabajo por una sociedad inclusiva. Ella lo sabe, que la quiero mucho y que además tengo muchos motivos para ello. Yo soy madre sin hija, puesto que mi hija se suicidó y ese fue el motivo de la escritura de Te Nombro. Es un libro para visibilizar el suicidio. Detrás de la mayoría de los suicidios hay trastornos mentales, pero no todos los trastornos mentales tienen un suicidio como futuro, ni todas las personas, ni muchísimo menos que se han suicidado, han tenido un trastorno mental, pero la mayoría sí. Entonces, situado un poco en casa, sigo entrando en casa ya que estamos en familia y somos mujeres. Me ha dado la entrada muy bien Vicent, porque estaba hablando de la soledad de nosotras. Yo quería poner el foco hoy sobre todo en las mujeres, en las madres, cuando estamos hablando de la soledad, y en las hijas, porque pienso que el hecho de que en la historia haya ido cambiando la forma de vivir en convivencia, que ha sido por lazos sanguíneos o territoriales, que han sido las familias, pasó de ser la tribu a ser la familia extensa que llamábamos, la familia en la que se educaba a los niños y a las niñas entre mucha gente. Los abuelos, los tíos, los primos, todo el mundo era responsable de todos, y de alguna forma había un acompañamiento, y a esto me quiero referir, de las madres en su maternidad. Había una cadena de madres que ahora se ha roto, y se ha roto de una terrible manera, porque
sobre nosotras, las mujeres y las mujeres madre, ha caído siempre esa sensación cultural de la culpa, de la responsabilidad prácticamente de todo, ¿no? Es nuestra cultura. Y si no hemos tenido un apoyo, una cadena de mujeres que acompañan esos momentos tan difíciles, sobre todo del principio, pero del resto de la vida, experimentamos una soledad aterradora porque estamos viviendo con una responsabilidad angustiosa muchos momentos que deberían ser apoyados por otras personas de nuestra familia o nuestro entorno. Eso no siempre se puede tener. Ahora, de hecho, no se tiene casi nunca, porque ha cambiado la forma de familia y porque, como decía muy bien Vicen, estamos viviendo unos momentos en la historia en los que aquellas redes que nos hacían de soporte cuando la familia ya no funcionaba, pues también se han roto. Y hemos dejado de vernos, de tocarnos, de encontrarnos. Hemos dejado de tener esa relación afectiva de apoyo y de acompañamiento que nos permite seguir adelante. Creo que es importante, todas somos mujeres, que pensemos en esto y que pensemos en la importancia de la cadena de las mujeres y de la labor tan esperanzadora y bonita que podemos iniciar dándole la vuelta a esto justamente y haciendo tejido desde aquí, ¿no? En las familias en las que hay personas con discapacidad, y de entrada pienso, y lo sabe Vicen, que todos y todas tenemos alguna discapacidad. Y quien diga que no ya tiene una bien grande, o sea, de entrada. O sea, la diversidad de las personas, de los miembros dentro de cada familia, cuando hay un trastorno mental o de discapacidad intelectual, pues hace difícil que aquel objetivo de la inclusión en la sociedad para el que trabajamos todas las personas que queremos a nuestros seres que nos envuelven, esas condiciones de participación activa y de presencia se ven más difícilmente conseguidos. Y tenemos que hacer, como decía Vicen, un acompañamiento que luego nos deja casi siempre solas. Pero yo quiero también poner el foco en esas personas con discapacidad mental o intelectual que, siendo mujeres, ocupan durante mucho tiempo, y muchas de ellas, una labor de cuidados dentro de la familia que hacen que no tengan una buena red de iguales externa. Son encargadas de cuidar en muchas ocasiones de sus hermanos más pequeños, de los abuelitos, etc. Esto lo he ido observando con el tiempo y son las mujeres con discapacidad y no los hombres con discapacidad quienes se encargan de esto, con lo cual hay una ruptura de esas posibles redes externas de iguales que les acompañarían, no les harían sentir solos, no les harían estar en aislamiento. Mirad, a mí me ha impresionado los datos del Observatorio Estatal de Discapacidad que cuentan que el 74% de las personas con discapacidad que viven en una soledad que no quieren son mujeres y la mayoría de ellas no quiere vivir sola, no es que ha elegido vivir sola. A mí me parecen datos importantes. Si a ello le ponemos el foco en cuáles son las causas que originan esa soledad, esa sensación de soledad, encontramos primero la dificultad de accesibilidad, por supuesto, después el empleo, ¿no? La actividad que realizan, porque eso permite socializar y tejer pequeñas redes. El entorno en el que se vive, no es lo mismo un entorno rural que un entorno urbano. Un entorno rural normalmente carece de ocio o de un ocio de calidad que pueda permitir establecer otras redes, ¿no? Y además, y ahí es donde se tiene que poner el peso, no hay una posibilidad de intercambio, de tejer ese colchón
que permita sujetarnos y hacernos sentir parte de algo importante. Si vamos a la sociedad urbana, encontramos que el aislamiento y el acoso están presentes en muchas personas con discapacidad. Yo siempre digo que sin aislamiento no hay acoso, porque una persona que se siente acompañada, que es protegida desde su entorno, no es acosada. Puede que se intente acosarla, pero se cortocircuita ese acoso porque evita desde la red que se produzca o que se continúe. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque el acoso provoca depresión, provoca desde el aislamiento un camino, una bajada más que un camino directa hacia la depresión. Y la depresión es uno de los factores de riesgo importantes del suicidio. Entonces, acoso, aislamiento, depresión como consecuencia es un mal camino. Y esto es algo que podemos ver sobre todo en los ambientes urbanos y sobre todo cuando no se ha podido trabajar de una manera adecuada el acoso escolar y mucho menos el ciberacoso. Y quiero dedicar unas pequeñas palabras al ciberacoso porque nuestras chicas y nuestros chicos entran en las redes, entran en el ciberespacio. Y yo diría que en la adolescencia, más que entrar en el ciberespacio, viven en él. Y si queremos saber qué está pasando ahí, tendremos que entrar de alguna forma a acompañarles. ¿Por qué? Porque es un espacio peligroso. Puede ser muy bueno, fijaos lo que estamos haciendo hoy. Podemos encontrarnos, podemos comunicarnos, pero también es un lugar que prácticamente no tiene regulación y en el que es muy fácil agredir a alguien. Sale prácticamente gratis, es muy difícil penalizar ahí. Es instantánea la agresión, con un clic se puede pasar una foto o un mensaje de odio contra alguien que es acosado. Se multiplica exponencialmente a partir de los contactos a los que llega. Y lo peor de todo es que acompaña a la víctima allá donde vaya. En el acoso escolar de hace 20 años era un acoso presencial que podíamos encontrar descanso en los fines de semana, en las vacaciones, pero ahora no hay fines de semana, no hay vacaciones. El ciberacoso persigue a la víctima allá donde vaya, aunque se cambie de colegio, aunque se cambie de ciudad, aunque se cambie de país. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y en positivo, que es un lugar de encuentro y en la pandemia ha sido maravilloso contar con él, tenemos que saber cómo utilizar y cómo acompañar a nuestros adolescentes. Yo sugiero una web, se llama Pantallas Amigas, que es magnífica en cuanto a recursos y en cuanto a posibilidades para las familias y para los docentes de acompañar. Porque la soledad peor es aquella de un adolescente o una adolescente que está buscando en las redes aquello que no encuentra en su entorno físico y lo que descubre en las redes es una agresión. Esa sí es una soledad peligrosa. Cuidado con eso, acompañémoslo. Bien, voy a pasar ahora a hablar en positivo de qué podemos hacer con este panorama o con estas dificultades que encontramos. Yo quiero recordaros algo que ya sabéis, porque sois madres, la mayoría, y es que el factor de protección más grande siempre es el apego. No estoy hablando solo del apego de madre a hija o hijo. El apego puede ser reestructurado y recompuesto, un mal apego por otra persona, una institución, etc. Es decir, con claridad, de una madre psicótica que no puede hacer un apego,
no se deriva directamente una hija o un hijo con trastorno mental. Esa ecuación no es así, por suerte, ni muchísimo menos. Existen más figuras, están el padre, están otras personas que pueden hacer que el niño o la niña sienta o reestructure, haga un nuevo apego. ¿Y por qué el apego es el factor de protección que os nombro en primer lugar? Porque es el más importante. Porque todos y todas necesitamos saber que alguien nos quiere, que alguien está ahí siempre, que alguien nos quiere porque sí, sin necesidad de ser de una manera o de otra, por haber nacido, tal cual. Es un lugar seguro. Ese alguien es un lugar seguro donde volver, siempre. Y saber que está ahí. Esto, os digo que detrás de una situación traumática puede reestructurarse, puede volverse a hacer un apego y volver a reestructurar la persona encontrando ese vínculo con alguien que le permite vivir con la seguridad de ser querido, de ser protegido, de ser valorado, tal cual, sin más, sin necesidad de ser de ninguna manera en especial. Ese es el más grande de los factores de protección para la soledad y para el suicidio, para muchas cosas. El segundo que yo nombraría sería la comunicación en casa, en el lugar de origen, en la familia, sea cual sea la familia y como sea la familia. Hemos hablado de que las familias han cambiado, pero ese núcleo al que se vuelve cada día a dormir, ese lugar donde se desayuna, allí si hay una posibilidad de comunicación, de intercambio de lo que está pasando, de acompañar los sentimientos y las emociones que cada persona va sintiendo durante el día, la soledad será cuando una quiere, no por necesidad. Un apego seguro y una comunicación nos permiten estar solos cuando queramos, no sentirnos solos o solas porque vamos por la vida con unas carencias importantes. En tercer lugar, quiero comentar lo que yo comentaré siempre mientras viva, y es la red de apoyo entre iguales. La red de apoyo, ese entramado que vamos tejiendo y que permite que cuando a alguien le fallan las fuerzas, le sujetemos entre los demás, es básica, no solo para ser feliz, sino para sobrevivir. Elimina muchos de los riesgos porque los riesgos y las dificultades que llegan siempre en la vida son sujetados desde esa red en la que vivimos, de la que formamos parte. Esa red es la red de la que os hablaba antes, que carecían las personas de las que hablábamos, que tenían esa soledad absolutamente no querida, ¿no? Totalmente como un castigo. Es importante también, de esto creo que os lo habéis hablado muchas veces, pero estar atentos a síntomas y a señales que nos pueden permitir ver que la gente de nuestro entorno, la gente de nuestras redes, no tenemos solo una, le pasa algo. Hay un algo que es importante detectar y son los síntomas de depresión. Los síntomas de depresión, de aislamiento, son importantes para prevenir la soledad, el trastorno mental, la agravación de cualquier trastorno y el suicidio. Entonces, las señales no pueden ser ignoradas por una red que acoge, de la que se forma parte, y una red que protege. Por eso es importante que todos y todas nos sintamos seguros y perteneciendo a algo, una parte activa, una parte reconocida y valorada. Esta red es la que cuando a mí me fallan las fuerzas, yo empiece a dar señales, Vicen, Paula o Paloma se den cuenta y no giren la cabeza hacia el otro lado y tomen las riendas de lo que está pasando y se acerquen a mí y me digan: Lola o Dolores, ¿qué te pasa? Estoy preocupada, te veo triste, me preocupa cómo te sientes. ¿Qué puedo hacer? Quiero que sepas que puedes contar conmigo.
Aprender a decir, yo no sé lo que necesitas, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo. Eso es lo que hace la red y eso es lo que podemos hacer. Y por último, el factor de protección que añado es ese factor de encuentro, que probablemente no es la red que actúa cada día en nuestro entorno, pero sí que es una red que se encuentra de vez en cuando. Es una red de redes. Es lo que estamos haciendo hoy. Es lo que ha propiciado Plena Inclusión, a quien agradezco la oportunidad de haber estado en este encuentro que valoro muchísimo. Agradezco, y no lo he dicho antes porque quería decirlo en este momento, a Vicen su dedicación, a Paula, a Vicen que le he visto trabajar, romperse la cabeza y dejarse girones de vida por algo en lo que cree. Eso que nos incluye a todas y a todos. Plena Inclusión lleva un trabajo que nunca será suficientemente valorado porque realmente está previniendo cosas terribles que pueden significar para todos y todas nosotras la soledad delante de las dificultades. Un encuentro de estas características en el que podamos compartir, aportar, enriquecernos, nutrirnos, es de verdad del color de Plena Inclusión, es la esperanza. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Lola, muchas gracias. Damos la palabra a Paloma Chico. Muchas gracias, Paula. Yo después de la intervención de Vicen y de Dolores estoy por irme a tomar un café porque creo que me va a quedar muy poquito que decir, ¿no? La verdad es que yo quería posicionarme de contar lo que ha sido mi experiencia como madre. Y tengo que decir que me he sentido muy reconfortada cuando habéis hablado desde el punto de vista de la mujer, de la madre cuidadora, ¿no? Esa gran olvidada, porque siempre se habla de la familia como sistema, la familia como protección, pero hay alguien que sostiene ese sistema, ¿no? Tiene que haber alguien que está ahí de backup para que eso funcione, ¿no? Y entonces, bueno, me he sentido como más predispuesta a contar no tanto mi historia personal, sino que estoy completa y absolutamente segura en la que se verán reflejadas la inmensa mayoría de las madres que tienen hijos con discapacidad a su cargo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy mamá desde hace 22 años de Ana, no tengo más hijos por una serie de circunstancias de salud que impidieron tener más descendencia, con lo cual el sentimiento de soledad lo hemos visto agravado en familia casi por partida doble, ¿no? Porque tú siempre se te queda en la cabeza esa posibilidad de tener más hijos, de tener más acompañamiento, más red de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy mamá de Ana, con 22 años, es persona con grandes necesidades de apoyo. Es una persona, bueno, si yo hago el elenco o sea, el informe médico de mi hija, bueno, es tremendo, pero luego es un ser absoluta y completamente excepcional al que admiro profundamente, y no lo digo desde el punto de vista del buenismo, es que es una persona que ha sabido construirse a pesar de millones de dificultades, ¿no? Yo entiendo que parte de sus logros, ¿no?, han sido favorecidos por su entorno, por su familia y por todos aquellos que la hemos apoyado y la hemos sostenido, ¿no? Pero es verdad que en muchos momentos de la crianza y del nacimiento nos hemos sentido muy solos, ¿no? Cada uno en su vertiente, por decirlo de alguna manera. Y aunque es verdad que la sensación de soledad unifica al ser humano, todos los seres humanos nos hemos sentido solos en algún momento, seas hombre, mujer, alto, bajo, moreno, de aquí, de allí, me da igual. Todos hemos sentido esa sensación de soledad en algún momento de nuestras vidas. Pero la discapacidad o cualquier contingencia que escapa a tu control, ¿no?, hace que le da un matiz diferente. La discapacidad, cuando llega a la familia, es un acontecimiento que tú no eliges. Es un acontecimiento como muchas otras cosas de la vida, pero que tú no eliges. Tú no has decidido la condición de tu hijo con discapacidad, salvo en casos excepcionales cuando has optado por una adopción de una persona con discapacidad, ¿no? Pero es algo no elegido y que te sobreviene, ¿no? Ese shock cuando a ti te dan el diagnóstico de tu hijo,
es un sentimiento de soledad, que yo creo que las madres que estén aquí me entenderán, ¿no? Un sentimiento de soledad tan profundo, es un sentimiento, es un sentir de que nadie conecta con cómo tú estás viviendo lo que te está pasando. Nadie puede conectar contigo, es como una desconexión del mundo, una desconexión del entorno, y ya ahí sientes que tu familia es diferente, tú ya eres diferente, cambian tus roles, cambian la estructura de la familia, cambian tus prioridades y por ende cambia también tu relación con tu red de apoyo, con tus amigos, con la gente que te rodea, ¿no? Entonces, ese shock, yo recuerdo varios momentos en la vida que han sido determinantes, y uno de ellos es ese, ¿no? El momento del diagnóstico, en el momento cuando inicias ese proceso de duelo por la pérdida de ese hijo que tenemos todas idealizados en la cabeza, ¿no? El alto rubio que va a estudiar, va a hacer 3 carreras y va a saber inglés perfectamente, ¿no? Entonces, esa imagen del hijo idealizado se te rompe. No es que no quieras a tu hijo, es que te han dado otro hijo. Yo no sé si conocéis ese texto de Emily Pilkinson, bueno, el texto este de Holanda, es que mi inglés es de -4, entonces pronuncio fatal. Es un texto en el que ella cuenta cómo la llegada al mundo de la discapacidad hace una metáfora como si tú hicieras un viaje a Holanda, ¿no? No miento, un viaje a Venecia. Tú tienes programado tu viaje a Venecia, te compras guías de Venecia, aprendes italiano y estás súper emocionada porque vas a ir a un sitio elegido por ti para visitar. Y a mitad de camino dicen los controladores que no vais a aterrizar en Venecia, sino que vais a aterrizar en Holanda. Y tú dices, pero Holanda, pero si yo no quería ir a Holanda, yo quería ir a Venecia. Y dicen, sí, pero hay que aterrizar en Holanda. Entonces tú te encuentras en un país del que desconoces todo, no conoces nada, no lo has elegido y tienes que empezar a aprenderlo. Y no es que Holanda sea feo, porque tiene tulipanes, tiene Rembrandt, tiene muchísimas cosas muy buenas, pero te pilla en un estado que tarda su tiempo en asimilar, que tienes que tardar un tiempo. En ese tiempo la sensación de soledad es, yo diría casi infinita, porque por regla general, no por regla general, pero con mucha frecuencia, la gente se acerca a ti con muy buena intención, pero con mala fortuna, porque la compasión, que es algo que nos acompaña mucho a las familias, a veces puede ser muy dolorosa. La mirada del otro, la mirada de estupefacción, o la mirada de, cuando cuentas algún acontecimiento, una crisis o una conducta disruptiva o cualquier cosa, la mirada del de enfrente te está dando la dimensión de cuál es tu catástrofe, entre comillas, ¿no? Y entonces muchas veces la mirada del de enfrente te aleja, aún con buena intención, te va alejando un poquito más del entorno. Y entonces esta soledad, que yo ya te digo, en el momento del diagnóstico, muchas parejas viven los duelos por separados. ¿Cuántas parejas conocemos que en vez de llevar el duelo conjuntos, viven el duelo por separado? ¿Cuántas parejas con hijos con discapacidad se separan? Hay un índice altísimo, porque de alguna manera el dolor es tan grande que te impide conectar con los más cercanos. Y la soledad se va haciendo cada vez más grande, a no ser que le pongamos remedio, claro. Cuando llega la discapacidad sientes que es como un estigma. Yo todavía, pobrecita mi suegra, todavía lo recuerdo, que mi hija es hemipléjica, y con toda su buena voluntad, la mujer, cuando íbamos por el pueblo, un pueblo de la Castilla Profunda, le cogía la mano izquierda para que no notaran que era hemipléjica. Yo decía, pero si es que esto va a más, no va a menos. Con lo cual, el estigma se hace cada vez más grande. Y si no estamos bien acompañados, si no estamos nutridos emocionalmente, nos va haciendo cada vez más daño, nos va haciendo, y además nos va haciendo sentir culpables, porque luego viene el capítulo de las culpas, ¿no? ¿Cuántas veces las madres nos hemos dicho que habré hecho mal durante el embarazo, en qué me habré equivocado, qué habré comido, o sea, yo he visto pocos señores que se hayan de alguna manera culpabilizado por la discapacidad de su hijo, pero sí he visto muchas señoras que han pasado por procesos de profunda tristeza por sentirse culpables, ¿no? Entonces, esto produce un desgaste físico y emocional. Si tú tienes una persona que necesita cuidados físicos, he visto muchísimas mujeres con lesiones de espalda, porque mover a una persona que tiene dificultades tiene problemas de movilidad, es complejísimo. O sea,
aunque pese 30 kilos, es como si pesara 7 veces más. Entonces se producen muchas lesiones físicas. ¿Cuántas mujeres? Digo mujeres porque por regla general yo solo conozco a un señor que ha dejado de trabajar, 2 señores, que han dejado de trabajar para asumir ellos las tareas del cuidado, ¿no? Pero cuando llega una discapacidad, y una discapacidad un poquito severa, y tienes que focalizar todos los cuidados en tu hijo, alguien tiene que dejar de trabajar. Y la persona que deja de trabajar, por regla general suele ser la mujer. ¿Qué ocurre? Que cuando tú dejas de trabajar hay menos ingresos y hay más gastos. Con lo cual, las posibilidades de poder formarte para en algún momento volver a acceder a un puesto laboral serían reducidas. Tienes menos tiempos. Tu mundo se reduce muchísimo, porque tus contactos se van reduciendo, te centras en el cuidado de la familia y de la persona con discapacidad y te acaba absorbiendo. Salir muchas veces se convierte en una tarea titánica. Muchas veces yo cuando intento dar una formación o intento asistir a algo, bueno, ahora por Zoom es más fácil, pero hay que hacer juegos malabares para que alguien se encargue del cuidado, de recogerlo de la ruta, incluso de las tareas domésticas, porque hay veces que es complejo, ¿no? Y el problema de todo esto es que no es en un momento puntual, como decía Dolores, esto es a lo largo de toda la vida. Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña yo decía, pues yo estoy cansada, porque yo qué sé, pues tengo muchas tareas que había que hacer, mucha terapia, mucha historia, ¿no? O las extraescolares, como digo yo. Y a mí me decía la gente, yo también tengo hijos pequeños, y digo, ya, pero es que los tuyos van a crecer y los tuyos se van a independizar. La mía no. La mía, con mucha suerte y con buenos recursos económicos y con una buena red, pues acabará donde tenga que acabar, porque además es hija única y tenemos una red de apoyo muy mayor, ¿no? La red natural de apoyo es muy mayor. Entonces eso te va haciendo que te vayas desgastando de a poquitos. A medida que van pasando los años te vas desgastando de a poquitos, ¿no? Y muchas veces nos sentimos solos aún estando rodeados de gente. ¿Cuántas veces has ido a...? Yo recuerdo un cumpleaños que pues mi hija tiene problemas de devolución y yo intentaba por todas las maneras posibles hacer pues, actividades inclusivas, que estuviera con más gente y demás. Yo recuerdo un cumpleaños así, todo como, bueno, muy chiquitita, tendría 8 o 9 años, y estábamos sentadas aquí y había 2 niñas estupendas comiéndose su tarta. Yo recuerdo que mi hija come como puede, porque la madre naturaleza le ha dado así, y me acuerdo que una de ellas dijo, me está dando un asquito y tú ahí te entra una pena que te quieres morir. Y lo único que puedes hacer es coger a tu hija, darle un beso, que se termine de comer su tarta, levantarte e irte. Pero te vas tú con tu hija y tu soledad, porque al final tu hija no se puede integrar en ese tipo de ambientes, ¿no? Y entonces no es que ya lleves tu soledad, llevas también la de tu hijo, porque nuestros hijos están mayoritariamente solos. Su ocio es el que elegimos los padres. Y probablemente con los que le damos el ocio que tenemos, damos lo que tenemos, no tenemos más, y le damos lo que tenemos. Pero aún dando lo que tenemos, ellos no pueden elegir sus amistades, sus redes. Entendámonos que estoy hablando de personas con grandes necesidades de apoyo y necesitan muchas circunstancias favorables para que puedan elegir. Y luego hay otro punto que a mí me da muchísima congoja, y es cuando las familias se empiezan a hacer mayores. Creo que ha sido Dolores la que ha comentado que hay muchas personas con discapacidad intelectual que se convierten en los cuidadores de sus padres, y se ven muchísimas familias con personas muy mayores que los cuidadores son los hijos. Eso por un lado. Y luego, ¿cuántos padres hay que con 70 o los años, o los 80, o ya que empiezas a entrar en una edad en la que tú necesitas cuidado, tu hijo pasa a un centro residencial o donde toque, y la sensación de nido vacío, pero sensación de nido vacío multiplicada por muchísimo, porque cuando el resto de las familias han tenido el cuidado de sus hijos normal y te da una pena infinita que tu hijo marche de casa, pero va a construirse una vida. En nuestro caso hemos dedicado toda nuestra vida al cuidado de una persona. Cuando esa persona desaparece, muchas familias, muchas madres se quedan sin nada que hacer y se quedan completamente solas y vacías. Creo que he presentado un
un panorama un poquito como deprimente, pero para nada. Esa es la parte digamos, el aterrizaje en la realidad. ¿Qué ocurre? Que a pesar de todo eso, yo sí me he encontrado con grandes personas que nos han ayudado a lo largo de la vida. También porque hay muchas madres, muchas familias que nos lo hemos trabajado para poder salir de esas situaciones. Hemos trabajado nuestra autoestima, hemos empezado a querernos, hemos empezado a quitarnos culpas, hemos empezado a darnos permiso para enfadarnos, para estar tristes, para estar contentas, hemos aprendido a negociar para poder delegar y tener nuestros tiempos. O sea, ese autocuidado ayuda a paliar mucho la soledad porque te sientes dueña de tomar tus propias decisiones para llevar tu vida hacia adelante. Y por otro lado, el apoyo social. El apoyo social es fundamental. Sentir que le importas a alguien a quien que te puede descolgar un teléfono solo para ver cómo te sientes, sana. La compañía y las palabras sanan a las personas. Y una red de apoyo saludable, una red de apoyo es un parachoques infalible cuando vienen mal dadas en la vida. Cuando vienen los vientos desafortunados, tener a alguien que te sostenga. Es como, yo no es que sea excesivamente creyente, pero yo cuando las personas creen a veces puntillas en algún dios o tal, que les va realmente a sostener contra viento y marea, me parece una de las mayores fortunas que puedes tener, ¿no? Entonces yo las redes de apoyo las comparo un poco así, saber que si en algún momento te vas a caer, alguien te va a sostener. Entonces, desde Plena Inclusión Confederación se nació en 2019 un pilotaje del que formo parte, que se llama Soledad Cero, no sé si lo conocéis. Pues Soledad Cero nació en Plena Inclusión Confederación en 2019. Nació con el apoyo de ONCE y luego MAFRE en el 2020 me parece que fue, también apoyó la iniciativa. ¿Y cuál es el objetivo de Soledad Cero? Pues es aportar soluciones innovadoras para paliar la soledad de las familias de las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué digo innovadoras? Porque lo que hemos hecho todos siempre, pues llamar por teléfono y tal, está muy bien, pero creíamos que había que darle una vuelta de tuerca, que además hiciera que las personas se interesaran en el proyecto y que además no solo que se interesaran, sino que nos dieran un punto diferente a lo que ya conocíamos. Soledad Cero está basado en 2 pilares, en el enfoque centrado en familia, es decir, en las fortalezas, en las habilidades y en los recursos de las familias. Y son las familias las que lideran el proyecto. Es un proyecto de familias dirigido a familias. Y el otro pilar del enfoque del proyecto Soledad Cero es el enfoque comunitario. Hasta ahora estamos acostumbrados de que cuando hay una situación de soledad o cualquier contingencia, suelen ser o bien las entidades o bien los servicios sociales o las administraciones públicas las que provean soluciones. Soledad Cero lo que pretende es que sean las propias redes comunitarias las que sostengan a las familias. Si estamos abogando por una inclusión, ¿qué mayor inclusión es que tú estés integrado y que tu red de apoyo parta de tu propio entorno físico, tu barrio, la cercanía, la ciudad en la que vive, el pueblo, ¿no? Entonces trabajar con la comunidad y para la comunidad, es construir comunidad entre todos para poder construir esas redes de apoyo. En el proyecto Soledad Cero están colaborando familias, profesionales y luego hay alianzas con las comunidades, con ayuntamientos, centros de salud, comercio de proximidad, bibliotecas, y se van creando unas redes naturales que se dan apoyo mutuamente. Se trata de buscar personas para conectar con otras personas. Porque al final yo creo que, bueno, tenemos la absoluta certeza y el convencimiento de que todos tenemos que aportar, todos podemos aportar algo, sean habilidades, sean dones, sean talentos, sean iniciativas, sea actitud, sea incluso dotación económica, todos tenemos algo que aportar, presencia simplemente, ¿no?
Entonces queremos implicar a la comunidad y a la persona en su rol activo. Entonces, bueno, el objetivo al final es que nuestra experiencia, ¿no? como familiares de personas con discapacidad sirva como puente para otras familias y que no se vean, puedan de alguna manera que su desierto sea un poquito menos árido. Y darle un poquito de sentido a nuestra realidad y a lo que estamos viviendo. Así que nada, muchas gracias. Espero haberos sido de alguna utilidad lo que he contado. Si alguna familia se ha visto reflejada, fenomenal. Y si no, pues también. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma, muchas gracias. La verdad es que a mí personalmente me ha conmovido mucho tu exposición y yo me imagino que más de una familia también se habrá visto reflejada, ¿no? en tus palabras. Vamos a abrir el turno de palabras. Me gustaría no solo que si quisierais hacer alguna pregunta, ¿no? a alguna de las ponentes, sino también expresar vuestra opinión, cómo creéis que podemos romper la soledad de las familias, cómo podemos romper la soledad de las personas con discapacidad intelectual, que como ha dicho Paloma, pues también ahí es una cuestión muy importante. Y bueno, dar ideas, si se pueden, positivos siempre, de qué es lo que estáis haciendo, si tenéis comunidad, si tenéis recursos, si recursos comunitarios, cómo lo estáis viviendo. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere empezar, somos poquitas, pero seguro que hablamos mucho. Podéis quitaros el... Sí, bueno, yo os estuve oyendo, sí, te ves reflejada perfectamente, o sea, es el abecedario, ¿no? Y sí que es cierto, yo veo más problemática la soledad de las personas con discapacidad que incluso la de las familias, con ser muy severa las familias, ¿no? Y yo creo que a lo mejor las familias tenemos que empezar por lo que tenemos más próximo. ¿Qué es lo que tenemos más próximo? Las otras familias que están en las mismas entidades que estamos nosotras. Con esas familias no tenemos que dar explicaciones, nos entendemos todas perfectamente y aceptamos los comportamientos de nuestros hijos perfectamente. O sea, a nosotros nos ha pasado en la asociación nuestra hace años, pues tuvimos la suerte de contar con la ayuda de la Federación Gallega y también con la Fundación Mujeres, que nos vino a dar unas charlas de gestión del estrés, de las emociones sobre esos temas. Y entonces empezamos a hacer un grupo. Empezamos 7 u 8, hoy día somos 22. Las que estamos, digamos, hacemos un grupo de madres. Somos todas madres, o sea, los hombres están desaparecidos. Pero eso ha llevado a que después vamos haciendo pequeños grupos entre nosotras y yo ahora mismo tengo un grupo de amigas. Yo ya ese sentimiento de soledad lo he pasado. Quiero decir, al encontrarme con estas personas, ahora somos muy amigas, cualquier cosa que tenemos, pues nos damos consejos o nos apoyamos o tal. Y eso es una maravilla. A todas nos ha venido, de hecho las que se suman, que a veces algunas reticentes y tal, no, bueno, es que yo... Se suma al grupo y dice, ¡ay, qué maravilla! Es que no necesito explicar nada, que ya me entendéis. Claro que te entendemos. Entonces, yo creo que empezando por ahí, después es muy interesante lo que dijo Paloma con respecto a crear redes en el entorno físico de la ciudad, del pueblo, del barrio, de todo eso. Lo que pasa es que yo en mi caso lo veo más complicado. Seguramente que es más fácil de lo que yo lo veo, ¿no? Pero yo ahora mismo, tal y como estoy con esta red de amigas y tal, que salimos muchas veces con nuestros hijos tienen también su ocio organizado en un club, ¿no? O sea, ellos salen y se relacionan pues con... Hay muchos voluntarios que van con ellos, hacen como pequeñas pandillas, ¿no? En ese aspecto, bueno, no hay queja, teniendo en cuenta que, por ejemplo, mi hija pues no hablan, o sea, se comunica a su manera, pero no habla, tiene muchas necesidades de apoyo, tiene su carácter muy peculiar, en fin, hay una serie de factores ahí que
bueno, pero aún así, bueno, hemos conseguido que sí, que participe en muchas actividades de ocio y todas esas cosas. Pero sí que, claro, hay otro aspecto que es más complicado para ella. El no poder comunicarse para mí es, yo creo que es lo que más la puede aislar. No sé, yo eso es lo que más me preocupa es la soledad de ellas. Nosotras hemos tenido ya la suerte de irnos buscando la vida, ¿no? Y ahora lo tenemos más o menos bien. También es cierto que tus amistades de antes las vas dejando, las amistades de otras parejas, otros matrimonios, con el paso del tiempo las vas dejando, ¿no? Y bueno, que sí quedas con ellos, sales tal, pero ya al final tú misma te vas aislando porque es que es otro mundo distinto. O sea, ya no te encuentras con ellos porque te has centrado tanto en el mundo de la discapacidad que para ti ese mundo es el normal y el otro pues es un mundo, no sé, de gente que no está a veces muy conectada con la realidad, ¿no? de la vida. Entonces, pues bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias, Isabel. Me imagino que también alguien se ha visto reflejada. Me gusta mucho que estéis teniendo una perspectiva muy de género, y os lo agradezco mucho porque es verdad que aquí todas estamos siendo mujeres, pero la carga la mayoría de veces la suele llevar la mujer en los cuidados y esto es un ejemplo, ¿no? La soledad al final también la siente más la mujer, porque es verdad que se elimina esa parte muchas veces de profesionalizar, ¿no? Las amistades y las amistades, ¿no? Como dice la compañera, antiguas, pues no puedes compartir tanto con ellas porque están en otra cosa. Bueno, ¿hay alguna otra persona que le apetece comentar, como ha hecho Isabel? ¿O tenéis alguna pregunta? Me gustaría decirle algo al hilo de lo que ha dicho Isabel. Es verdad, bueno, yo siempre he dicho que a mí me salvaron de volverme completamente loca un café con amigas. Cuando yo llegué mi hija empezó en integración y yo me acuerdo que yo llegaba a ese colegio y era como un marciano puesto en mitad de Plaza Castilla, o sea, no entendía nada, ni me entendían ni nada por el estilo. De hecho, luego me enteré con posterioridad que las mamás de matrícula ordinaria creían que nuestros hijos les pegaban algo. Bueno, eso es una ignorancia como un piano de cola. Cuando yo me junté, por decirlo de alguna manera, contacté con estas madres más veteranas, a mí me salvaron mi salud mental absoluta y completamente. Ahora también te digo, centrarnos durante toda nuestra vida solo en discapacidad, al final nos volvemos un poco monotemas. Entonces, a veces sí es verdad que hay que tener tu círculo, porque son los que te entienden, son los que te pueden entender. Un día tu hijo, yo recuerdo una madre un día en un café, venía llorando, es un poco escatológico, pero venía llorando como una magdalena, la pobre, como una desesperación que se moría, porque su familiar, su hija, ya mayor, bueno, pues no controlaba esfínteres y durante la noche pues hizo ahí una barbaridad con el pañal, que bueno y tal. Y con toda nuestra pena, la pobre venía contando nuestra pena, ¿no? Y entonces nosotras nos quedamos así y no sé quién dijo, bueno, pues si te ha pintado la pared y ha quedado bonita, pues casi déjalo, ¿no? Entonces ahí fue un ja, que se le quitó hierro. Tú eso solo lo puedes contar en un foro de gente que te está entendiendo y no te va a mirar con esa pena, con esa lástima, que no digo que sea mala fe, pero a ti te hace daño, ¿no? Entonces, está muy bien eso, pero pasado el tiempo, para mí también ha sido muy terapéutico encontrar actividades fuera del mundo de la discapacidad. Desconectar en algún momento y decir, ya no me da la vida de... No sé si... Yo estoy contigo, Paloma, y abundo un poco más. A las personas que en la vida, el hijo, la hija que hemos tenido, nos ha llevado en vez de a Venecia a otro lugar, o nos hemos quedado sin él, etcétera, nos han pasado muchas cosas, pero son cosas que nos han pasado a nosotras. Hemos tenido que hacer un duelo, hemos tenido que vivir la soledad, compartirla o no compartirla, pero ante todo y sobre todo, nosotras somos personas a las que les ha pasado eso, pero somos más que eso. Y eso creo yo que se nos olvida y os puede hablar de ello una madre que se ha quedado sin hija. Entonces, si toda tu vida
está puesta en el mundo que envuelve a eso que te ha pasado en la vida, tú no tienes más vida, no eres más que eso que te ha pasado. Y eso no es cierto. Nosotras somos más que aquello que nos ha pasado, nos está pasando y nos pasará. Y en ese sentido entiendo que hay que seguir viviendo desde lo que somos y no solo somos eso que nos ha pasado. Qué bonito, Dolors. Qué bonito. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Lo que pasa que, no sé, yo es que en mi caso ahora mismo estoy en un momento muy cómodo, ¿no? O sea, las actividades que tenemos, este grupo de amigas, aunque todas somos madres de hijos con discapacidad, pero nosotros tenemos nuestra vida, digamos, con hacemos nuestras salidas, nuestros viajes, nuestras cosas, sin los hijos. O sea, quiero decir, los hijos quedan con sus padres, con quien sea, quedan y nosotros nos vamos. Quiero decir, en ese aspecto, por eso que bueno, y el tema de la discapacidad entre nosotras ya deja de existir. O sea, en el momento que salimos por ahí somos pues 4 amigas o 5 amigas o las que seamos y ya está, ¿no? O sea, yo ahora mismo es que personalmente lo llevo bien. O sea, ahora mismo he tenido unas etapas atrás, pues cuando ya tenías además a personas mayores a las que tenías que cuidar, ahí sí notas la soledad muchísimo porque ya no tienes margen de maniobra. No puedes marcharte un fin de semana, no puedes ir a ningún sitio. Entonces ahí sí lo notas más. Después de que, claro, las personas mayores pues llega un momento que ya no están y entonces, bueno, tú recuperas una parte de tu libertad, ¿no? Y ahora, bueno, ahora mismo para mí no es el momento más problemático. El momento más problemático lo pasé. Vendrán otros, pero por ahora vamos a disfrutar de lo que tenemos. Bien por ti y por vosotras, Isabel. Sí, yo creo que es importante esto último que decía Isabel ahora y que Lola le felicitaba, ¿no? Hay que disfrutar el momento. Yo creo que es muy importante disfrutar el momento. Pero también creo que la vida de cada persona se hace de la suma de esos momentos y se hace de la suma de tus momentos también, ¿no? Que por eso, por lo que decían tanto Paloma como Lola, creo que es muy importante el darse el valor una misma que tiene, pero creértelo, el saber que además de todo lo que te acontece alrededor, estás tú y que tú también condicionas el que lo que pasa a tu alrededor sea de una manera o de otra. Entonces yo creo que eso es muy importante y es muy importante a la hora de construir relaciones con otras personas, ¿no? Paloma decía, y yo os decía al principio también, cuando intervenía al principio, que os decía, hay que generar también vidas paralelas a la de tu familiar con discapacidad intelectual, ¿no? Lo mismo que lo tenemos que hacer en paralela a nuestros hijos o a nuestros familiares con o sin discapacidad, porque tú tienes una esencia propia y es de ahí de donde tú vas a tirar mano en un momento determinado cuando, por lo que sea, esa persona se ha independizado, esa persona no está, esa persona lo que sea. Entonces, creo que es muy importante quererse, valorarse, darse ese empuje, ese golpecito en la espalda y ese, como decían en algún sitio que no recuerdo ahora dónde, igual me podéis hacer memoria, ponerte cara al espejo y decir, nena, tú vales mucho. Porque al final eso es lo que te hace funcionar todos los días, pese a todos los inconvenientes. Que a verlos, evidentemente, haylos, ¿no? Y yo creo que las familias ahí destiláis una energía, las familias de personas con discapacidad destiláis una energía fuerte, increíble, que nace, yo creo que de ese empoderamiento que vosotras mismas os vais generando, ¿no? Y de las que tenemos circunstancias que luego nos llegan, que tampoco las hemos deseado, creo que hemos tenido previamente una buena cocción dentro para poder en un momento determinado salir adelante. Entonces creo que esa cocción hay que seguir trabajándola en el día a día, porque eso es lo que nos mantiene, pues eso, nos mantiene vivos, nos mantiene sacando fuerzas, nos mantiene innovando, nos mantiene sufriendo y nos mantiene también
pues apoyando al resto de las personas, ¿no? A mí una cosa que me llama mucho la atención siempre que hay encuentros de familias o los cafés terapéuticos que os digo yo o formaciones, es el sentimiento de culpa que arrastramos las madres por todo, por lo que no has hecho, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer, y eso es lo que más invalida del mundo. Y es algo que yo creo que se debería trabajar, no sé, desde algún frente, desde algo, por esos sentimientos de ¿y si hubiera hecho? ¿Y si hubiera dejado de hacer? ¿Y si no lo hago? Los isis, ¿no? Los isis y los debería, que son tremendos y que producen, pues eso, todo lo que, de lo que estamos. Mira, yo creo, Paloma, que eso es como una expresión que yo utilicé hace muchísimos años, de tengo el armario lleno de isis. ¿Y si se lleva? ¿Y si me viene? ¿Y si me gusta? ¿Y si se vuelve a llevar? ¿Y si? ¿Y si? Y entonces al final tienes un armario lleno de isis que está ahí parado, que no evoluciona y sin embargo tu cuerpo sí que evoluciona y te hacen más gorda o más baja o más cosas, con lo cual esos isis al final no me están aportando nada. Entonces yo creo que el estar constantemente pensando ¿y si lo hubiera hecho de otra forma? ¿Y si no? Al final yo creo que cuando uno toma una decisión ante algo o decide o hacer lo que sea, has decidido eso, sé consecuente con eso. No le des más vueltas a si hubiera sido de otra forma, porque si no vas a estar toda la vida planteándote cómo habría sido la vida tuya o de la gente que está a tu alrededor si tú hubieras hecho otras cosas. O sea, y si lo hubieran hecho los otros y si ese día no hubieras salido a la calle, no tiene sentido. Yo creo que al final tenemos que vivir pues un poco con lo que tenemos, intentándolo moldear todo de la manera que nos reconforte más, que respete a todo el mundo, que nos respeten a nosotros y no darle más vueltas. Esto es así. Nadie somos ni perfectos ni imperfectos. Somos. Y ya está. Sí, Vicen, es cierto, pero es cierto también que es algo, lo de la culpa cultural, lo he dicho en el inicio, porque esto es algo que se transmite de una manera como una creencia, sin palabras, es decir, la culpa está asociada a la mujer en la cultura que vivimos y hay que hacer un esfuerzo consciente para romper eso consciente. Planteárselo del armario, que me ha encantado, por cierto, y lo tengo yo a tope, o sea, algo habrá que hacer, ya te llamaré, pero plantearse ese esfuerzo consciente de romper lo que inconscientemente nos ha caído es importante. Estoy segura que Isabel lo ha hecho. Cuando ha cogido y ha dicho, vamos a ver, aquí de culpas nada, ¿no? Toda la cultura hace que nos podamos quedar ahí, atrapadas en esta historia. Pero yo decido buscar amigas y buscar amigas buenas, dejar o ir dejando las otras. Y eso es algo que ahora hay que poner en la mesa, en este momento creo yo, ¿no? Del encuentro, y es elegir. Nosotras que creemos que tenemos poca capacidad de elección, tenemos capacidad de elección, siempre tenemos capacidad de elección, determinada, pero la tenemos. ¿Qué tipo de amigas nos rodean? Es una elección nuestra. Y eso lo tenemos que defender por encima de todo. Eso es la decisión que tú dices, bueno, se acabó, vacío el armario para llenarlo de las cosas que yo quiera, que me hagan feliz. Pero previamente hay que ser conscientes que estamos viviendo en una cultura de la que hemos mamado sin pensar la culpa, la sensación esa de que algo no he hecho bien. Hecho ese esfuerzo consciente, tomada esa decisión, a buscar conjuntos bonitos, a buscar las mejores amigas, como dice Isabel. Y no hay otra. Es que tenemos capacidad de elección y nos lo tenemos que creer, porque nos tenemos a nosotras mismas. Y mientras nos tengamos a nosotras mismas, podemos elegir.
Muchas gracias, Dolores. También quería leer el chat que Lina María nos comentaba que muchas veces la soledad también se asume por comodidad, porque cuando te vas haciendo mayor vas renunciando a esa faceta de tu vida. Es un poco lo que estáis comentando. Lina se va a tener que marchar ahora enseguida y nos decía que le había parecido una charla muy enriquecedora. Quizás también, como decías, Lola, es muy importante el autocuidado y el darse cuenta una misma de todo lo que vale. Es decir, aparte de la faceta de madre o de cuidadora, darnos cuenta, que yo creo que es lo fundamental para tener una buena autoestima. No es lo que nos digan los demás, sino reflexionar, pararse un poquito a pensar y decir, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que he mejorado? ¿Cuál es el aprendizaje que he aprendido en este último año? ¿No? Y cuando te vas dando cuenta y eres más reflexiva de todo lo que vas aprendiendo durante un año, de todo lo que has adquirido, de todo lo que has mejorado, tu autoestima sube, ya no solo en torno a los cuidados, sino a tu propia persona.